Bienvenidos a Diariamente con la Biblia en la lectura de Reavivados por su palabra. Hoy toca el capítulo número 18 del libro de Ezequiel. Quédese hasta el final para leer los 32 versículos del día de hoy. Siempre Dios tiene lecciones prácticas, sencillas para nuestra vida diaria, así que quédese hasta el final, disfrute la lectura, pueda usted tener su Biblia y juntos leyendo, y vamos a pedir la bendición de Dios. Comparta también, suscríbase al canal y comparta. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, pedimos tu bendición, tu dirección, y al estudiarla, permite, Señor, que podamos entender y poder ver las lecciones que necesitamos practicarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Número 18 ya del libro de Ezequiel. ¿Qué dice así? Dice el versículo 1. Siempre el profeta comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová, diciendo, palabra de Jehová. Qué confianza que lo que hoy estamos nuevamente leyendo, pues es palabra de Jehová, no es cualquier libro, es palabra de Jehová. Entonces dice, 2 versículos. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Es decir, por las consecuencias del pecado o el pecado del padre, pues también los hijos van a sufrir esa consecuencia tal vez, pero la culpabilidad del pecado, eso es diferente. Entonces versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, son como el alma del Padre, así que el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y trayendo un poco el contexto de lo que es un alma, en el principio cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra. Ahí estaba el polvo, estaba el muñeco de barro, y dice la palabra de Dios que Dios sopló. Y cuando Dios sopló a ese muñeco de barro, el hombre fue un alma viviente, una persona viva. Es decir, entre el polvo y el soplo de Dios somos el alma viviente. Pues las personas que tenemos vida, a eso se refiere los que estamos viviendo. Cuando morimos, ¿qué sucede con el alma? Es claro y contundente: desaparece, porque el soplo vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra que lo era, y el alma pues desaparece porque ya no hay vida, solo está el cuerpo muerto y el soplo vuelve a Dios, quien es el dador de la vida. Entonces a esto se está refiriendo a las personas que están vivas, a todas las personas que tenemos vida. A eso se refiere Dios, el alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. O sea, cada quien es responsable de sus propios hechos, de sus propios pecados. A eso se está refiriendo la palabra del Señor. Y entonces dice, versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, versículo 6, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare la mujer menstruosa. Versículo 7, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriera el desnudo con vestido. Versículo 8, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero sobre hombre y hombre. Versículo 9, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente esto. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Dios da sus indicaciones, todo lo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. O sea, somos responsables. Ahora que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de tomar decisiones, Dios nos da estas responsabilidades, lo que nosotros debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Él es claro en lo que está diciendo aquí. Versículo 9 dice: en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente esto. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no hagas las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre, al menesteroso, a lo oprimiere
cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, versículo 13, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Es claro Dios, todo lo que está aquí. O sea, los pecados de inmoralidad, dice, no vivirá, porque la paga del pecado es muerte. Dice, todas estas cosas, a todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Porque es claro lo que dice, va, todo el hombre que pecare, pues esa es la que morirá, es la que va a responder, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, es individualmente la responsabilidad del ser humano. Y ahí dice Dios una serie de pecados, de cosas desagradables delante de Jehová de los ejércitos. Y ahí está. A veces no tenemos ese cuidado y caemos en algunas de estas cosas que están aquí señalado. Y entonces vienen las consecuencias. Pero pues hay algo tan bonito que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues tiene que ver con confesión, con arrepentirse, con reconocer que sí hemos pecado. Versículo 14 dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, viéndolos no hiciere no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los cielos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibieron, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Aunque su padre esté hundido en el pecado, pero él no se siguió el ejemplo de su padre, sino que se apartó, decidió hacer lo bueno, dice el Señor, vivirá, porque el justo vivirá. Y no podemos nosotros pagar el pecado del Padre, del Hijo. Cada quien es responsable de sus pecados. Y aquí está claro, aunque el Padre haga eso, pero si el Hijo decide no hacerlo, dice, Él vivirá. ¿Por qué? Porque ha aprendido a dejar las cosas malas y caminar en las sendas del camino del Señor. Versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Cada quien, lo que este capítulo nos está enseñando, cada quien morirá por su propia maldad. Es claro, dice Dios, es personal, individual. Entonces, versículo 19, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? ¿Por qué el Hijo, según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y cumplió? De cierto vivirá. Ahí está. Porque Dios dice, porque Él guardó mis estatutos. Él cumplió mis estatutos. Por lo tanto, pues va a vivir. Entonces, versículo 20. El alma que pecare, ese morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien vuelve a resaltar, para que no quede duda en nuestra mente y en nuestro corazón, la responsabilidad individual, personal de cada uno de nosotros. Versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Pero aquí está la clave. Si se apartare, es decir, se arrepiente. O sea, no es que viene triste con remordimiento y no se aparta. Tiene que haber un cambio de rumbo, un cambio de destino, un cambio de dirección. Si se apartare, entonces dice la Biblia, vivirá. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando declaramos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios, Él es justo. Nosotros los seres humanos somos ni quién para juzgar. Es Dios el que juzga. Es Dios en su infinita misericordia. Y Él es claro entonces diciendo aquí, dice, no morirá. Versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, vivirá él.
Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello vivirá. Es decir, si ha sido justo por un tiempo, pero se apartó por algunas circunstancias, quitó su mirada del Señor y vuelve a caer en maldad, pues de nada le sirve el tiempo que mantuvo ser justo. Es decir, si estuvo 40 años sirviendo al Señor, pero en ese año se apartó y un año, de nada le sirve. No le cuenta sus 40 años de justicia delante del Señor. ¿Por qué? Por cometer el pecado. Por eso, hermano querido, no te sueltes de la mano de Jehová. Mirémonos todos los días, porque el pecado, la tentación está a la orden del día. Por eso es claro Dios esta mañana al decirnos nuestra mirada sea solamente Él. Entonces, versículo 25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, oh casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Versículo 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Versículo 28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 29. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Versículo 30. Por cuanto yo os juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad a causa de ruina. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios llama, es un Dios misericordioso, hermanos. Un Dios tan amoroso. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dice, si tú te apartas y reconoces tu pecado, y quieres que Dios te dé un corazón nuevo, Él está dispuesto a dar. Dame, hijo mío, tu corazón. Y Él quiere poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Pero eso depende del ser humano. Que el ser humano reconozca, que tú reconozcas a Dios. Y es lo que nos dice este capítulo. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios es vida eterna, y Dios quiere darte vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna, pero hay que reconocer e ir delante de Él. Qué maravilloso capítulo del día de hoy. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por esta palabra tan hermosa y tan sencilla. Ayúdanos a practicarla y también compartirla. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 19. Bendiciones.